Su micro otra vez, no se preocupe, micro. En estos momentos tenemos claridad de que el programa analítico se hace en el marco de 4 planos. Voy a compartir las diapositivas. ¿Me confirma, por favor, si ya las están visualizando? Sí. ¿Ya están visualizando las diapositivas? Perfecto. Muy bien. Sabemos entonces que el programa analítico implica 4 planos. El primer plano es el contexto socioeducativo de la escuela, y aquí es donde se lleva a cabo un diagnóstico del grupo, de la escuela y del contexto de la población y del ambiente. El segundo plano es la contextualización, y aquí lo que se hace es buscar cómo los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje se enmarcan en las necesidades de cada comunidad a partir de los problemas del contexto. El tercer plano es el codiseño, que implica la incorporación de nuevos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en función de las necesidades de cada comunidad. Y el cuarto plano, como se ha venido también planteando, es la planeación didáctica, y consiste en las actividades de aprendizaje y evaluación que se van a implementar para poner en práctica lo que es el programa analítico. Estos son los 4 planos que se han venido trabajando por parte de las autoridades educativas, la Secretaría de Educación Pública, diversos expertos y también en los consejos técnicos escolares. Ahora bien, frente a estos 4 planos, hoy día tenemos una serie de inquietudes, confusiones y diversas opiniones sobre cómo llevar a cabo el programa analítico. Mi propósito el día de hoy es ayudar a resolver muchas de estas confusiones, colocar un granito de arena en este entorno, fruto del trabajo que venimos haciendo en el marco de la avanzada de la nueva escuela mexicana, que es un colectivo de maestros que estamos recorriendo el país apoyando a las escuelas en su proceso de transformación y de implementación de la nueva escuela mexicana. En este proceso hemos logrado una serie de aprendizajes fruto de la interacción con los maestros, y estos aprendizajes son los que voy a compartir en el día de hoy para ayudar a resolver en parte algunas de estas confusiones. ¿Cuáles confusiones? Básicamente son 9 confusiones que las voy a sintetizar aquí. Primero, ¿el programa analítico es una planeación didáctica o es un proceso de desarrollo curricular? Segundo, ¿el programa analítico se hace por disciplina, por campo formativo o relacionando los 4 campos formativos? Tercero, ¿el programa analítico se hace separando los campos formativos? Cuarto, ¿el programa analítico es ante todo una reflexión del programa sintético o implica como tal una construcción curricular de cada escuela? Quinto, ¿el programa analítico lo hace cada docente para un determinado grupo o lo hace todo el colectivo escolar para la escuela, donde todos participan en este proceso? Sexto, ¿el programa analítico se hace para todo el ciclo escolar o se puede hacer por con diferentes modalidades de tiempo, por ejemplo, por mes, por un bimestre, por un trimestre, etcétera? Y por último, tenemos estas otras 3 cuestiones. El codiseño es agregar problemas particulares
de la comunidad al currículo. 8. ¿El programa analítico es lo mismo que el programa escolar de mejora continua? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se diferencian? Y 9. ¿Debemos seguir un formato para elaborar el programa analítico? ¿O ante todo lo que debemos hacer es entender bien el proceso y relacionar los diferentes componentes? Pues bien, estas son 9 cuestiones que voy a abordar. Y voy a empezar por la primera. ¿El programa analítico es una planeación didáctica? Esta es una confusión con la cual nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones. Y en parte se debe a diversas posturas y planteamientos que se han dado en el sistema educativo. Lo cierto es que el programa analítico no es una planeación didáctica y por ende, en el programa analítico no debemos tener actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, estrategias didácticas, recursos, criterios de evaluación, metas, objetivos, propósitos, etcétera, porque no es una planeación didáctica. Entonces, de los programas analíticos debemos de sacar todos estos elementos, porque lo único que hacen es confundir el proceso, aumentar la carga administrativa y también dificultar luego lo que es el cuarto plano, que es la planeación didáctica. El programa analítico debe de ser un programa sencillo, con los mínimos componentes posibles, que sea fácil de implementar por los diferentes maestros. Porque mientras más componentes tenga el programa analítico, va a ser más difícil su puesta en práctica en el cuarto momento, que es la planeación didáctica. ¿Qué debe llevar el programa analítico? Eso lo vamos a ver luego. Segundo, ¿el programa analítico se hace por disciplina? No, el programa analítico se hace por cada campo formativo y luego articulando los campos formativos. Entonces, con esto también buscamos resolver el problema 3, sobre si esto implica separar los campos. No, el programa analítico no es separando los campos. El programa analítico implica relacionar los campos. Esta confusión hoy día es muy común porque los consejos técnicos escolares se están haciendo por cada campo formativo. Entonces, en muchas escuelas se está generando la idea de que así como se están organizando los consejos técnicos escolares, así hay que hacer el programa analítico. O sea, un programa analítico por lenguajes, otro programa analítico por saberes y pensamiento científico, otro por ética, naturaleza y sociedades y otro por de lo humano y lo comunitario. Y eso contradice lo que hemos venido trabajando en la nueva escuela mexicana, que es relacionar los campos, articularlos, superar la fragmentación, la separación. Entonces, por el hecho de que estemos trabajando en los consejos técnicos escolares, cada campo formativo por separado, eso no quiere decir que el programa analítico sea separando los campos. Antes, por el contrario, hay que articular los campos y en ellos hay que articular las disciplinas, sobre todo en secundaria, que es donde se trabajan las disciplinas. ¿El programa analítico es una reflexión y comprensión del programa sintético? No. No, el programa analítico es como tal una construcción curricular que hace cada escuela. No es simplemente reflexionar, problematizar y discutir el programa sintético, porque eso también lo hemos encontrado en algunas escuelas que nos dicen, ya tenemos el programa analítico. Muy bien, ¿cuál es vuestro programa analítico? No, ya tenemos la problematización del programa sintético. Es decir, hemos cuestionado el programa sintético, lo hemos analizado. Eso no es suficiente. No es suficiente analizar, comprender y discutir el programa sintético. Hay que hacer como tal una construcción basada en el diagnóstico de la comunidad que realice la escuela. Es decir, cómo
se apropia del programa sintético y lo va a poner en acción con sus características locales, en el marco de las diversas dimensiones que componen la comunidad. Igualmente, el programa analítico se hace por cada docente y grupo o es por escuela. Aquí lo que hay que decir de manera muy clara es que el programa analítico es por escuela. El programa analítico no lo hace cada docente ni se hace por grupo. El programa analítico es una construcción de todo el colectivo escolar. ¿Esto qué significa? Que si estamos en una escuela de primaria, todos los maestros de primaria participan en la construcción de ese programa analítico en sus diversas fases, en la fase 3, 4 y 5. Y lo mismo en preescolar y lo mismo en educación inicial y en secundaria. También hay que plantear que el programa analítico no hay que hacerlo siempre para todo el ciclo escolar, que es otra idea con la cual se han quedado ciertas escuelas, que han estado planeando o están planeando el programa analítico para todo el ciclo escolar como si eso fuese una camisa de fuerza. Yo he revisado diferentes documentos y no he encontrado que haya un lineamiento que diga que se debe hacer la planeación para todo el ciclo escolar. Y lo mismo hemos hecho en las visitas a escuelas cuando nos hemos sentado a analizar con detalle los documentos, las políticas y las orientaciones que ha establecido la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo que hay que hacer es manejar la temporalidad de forma flexible y acordar en la escuela si el programa analítico lo vamos a hacer por mes, por bimestre, por trimestre, por semestre o para todo el ciclo escolar. Y también hay que acordar cómo se va a hacer, si se va a hacer de una vez o se va a ir haciendo cada trimestre. Esto está dentro del marco de la autonomía curricular y profesional que tienen los maestros, como también en el marco de la autonomía de gestión que tienen los directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos. Y respecto a las últimas tres cuestiones, hay que plantear que el codiseño no es agregar los problemas particulares de cada comunidad al currículo, porque entonces tendríamos programas analíticos pues muy distintos en las diferentes comunidades del país. Lo que implica el codiseño es agregar nuevos contenidos y o procesos de desarrollo de aprendizaje solamente si se requieren en función de las necesidades de la comunidad. Entonces, no se trata de agregar problemas al currículo, sino contenidos y o PDAs que sean necesarios para abordar los problemas específicos que se tienen. Con respecto al punto 8, lo que hay que plantear es que el programa analítico no es lo mismo que el programa escolar de mejora continua. El programa analítico se refiere a un proceso de gestión curricular contextualizado a las necesidades de una comunidad y el programa de mejora continua es un programa de gestión de la escuela. Más adelante es muy factible que se integren los dos, pero en este momento es mejor tenerlos separados para entender cuáles son los límites de cada uno. Y finalmente, debemos seguir un formato para hacer el programa analítico. Más que seguir un formato, hay que entender muy bien qué significa el programa analítico y construirlo colectivamente entre todos los integrantes de la escuela. Y cuando esto se esté haciendo, se puede perfectamente utilizar algún formato que ayude a organizar toda la información. Un formato que ustedes puedan retomar de algún autor, de algún experto, de algún youtuber, de la SEP, o que ustedes lo construyan. Pero no hay que seguir formatos a la ligera o sin análisis o simplemente porque se los están compartiendo en internet o porque se los están vendiendo. No, no hay que hacer. Ante todo, lo más importante es entender qué es lo que debe llevar el programa analítico
y basarnos en esos elementos básicos del programa analítico. Dicho esto, entonces, nosotros, como colectivo de maestros que pertenecemos a la avanzada de la Nueva Escuela Mexicana, hemos venido aprendiendo con las escuelas que lo mejor es abordar este proceso en 4 pasos, que coinciden en parte con los 4 planos de la SEP, pero tienen algunas diferencias. Aquí estamos hablando de pasos prácticos. Esto no está en contravía de los 4 planos que propone la SEP, no, es una forma de aterrizar esto. Primer paso, dominar a través de un círculo de estudio el currículo sintético. Y esta debe ser una tarea permanente en las escuelas, que no va a finalizar este ciclo escolar, sino que va a ser continua durante diversos ciclos escolares, tal y como se ha hecho en reformas anteriores. Un nuevo proceso curricular no se domina en el primer ciclo. Necesitamos estudiar, implementar, reflexionar, autoevaluar y con base en ello mejorar de manera continua. El segundo paso es hacer un diagnóstico educativo comunitario. El tercero es priorizar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, establecer relaciones entre ellos y agregar nuevos contenidos solamente si esto es necesario en función de las necesidades que tenemos en cada comunidad. Y por último viene el plano didáctico o la planeación didáctica, que nosotros sugerimos que sea con base en proyectos interdisciplinarios, porque estamos convencidos que es la metodología que mejor se vincula con la nueva escuela mexicana y con los programas de estudio, con los nuevos programas de estudio. Veamos entonces de manera más detallada estos 4 pasos. Paso 1, comprensión del currículo sintético. Nuestra sugerencia es que se conforme en cada escuela un círculo de estudio de manera permanente, en el cual vayamos compartiendo pequeñas síntesis de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, infografías, ejemplos, y que también realicemos debates a través de un grupo en una red social, como por ejemplo Facebook o WhatsApp, o una sesión de estudio presencial, de tal manera que podamos entender bien la estructura del programa sintético, que está dada por un perfil de egreso que tiene 10 rasgos y que esos 10 rasgos son transversales a todos los campos formativos. Luego tenemos 7 ejes articuladores, que son los problemas fundamentales que como sociedad mexicana debemos lograr que los estudiantes resuelvan y que también nosotros como maestros debemos promover su solución en la escuela y en la comunidad. Luego están las 6 fases, después los 4 campos formativos. Cada campo formativo está estructurado por contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Los procesos de desarrollo de aprendizaje equivalen hasta cierto punto a los aprendizajes esperados que se tenían en la reforma anterior, pero tienen elementos nuevos, como por ejemplo su progresión, algo que no tenían los aprendizajes esperados. Además, los procesos de desarrollo de aprendizaje están contextualizados a las necesidades que actualmente tiene México y se relacionan entre sí. Y por último, tenemos una serie de orientaciones a nivel de la didáctica y la evaluación que es importante tener presentes. Este es el programa sintético. Ahora bien, los programas que tenemos hasta el momento vienen dados en tablas, como los que ustedes están viendo. Y es muy importante tener presente que estas tablas no tienen ninguna priorización ni tampoco relación entre sí, porque pareciese que cuando observamos las tablas ya vinieran los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje priorizados.
Y eso no lo encontramos en los programas de estudio. No encontramos la priorización. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros en el programa analítico. Por ejemplo, tenemos lenguajes. ¿Cómo comienza lenguajes en la fase 4, que comprende los grados de tercero y cuarto de primaria? Pues empieza así: narración de sucesos del pasado y del presente, descripción de personas, lugares, hechos y procesos. Luego sigue diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de opiniones. Después sigue comprensión y producción de textos expositivos. No hay como tal aquí una priorización. Es decir, no se indica qué debe ir primero, qué debe ir a continuación y con qué deberíamos finalizar el ciclo escolar. Eso nos corresponde hacerlo a nosotros en el programa analítico, porque eso no está en los programas. En segundo lugar, cuando observamos estas tablas, pareciese que hay una relación entre los contenidos de las diversas tablas. Que, por ejemplo, si aquí dice narración de sucesos del pasado y del presente, esto estaría relacionado con el pensamiento científico, que habla de estructura y funcionamiento del cuerpo humano, con ética, naturaleza y sociedades, que habla de las representaciones cartográficas de la localidad, y con de lo humano y lo comunitario, que se refiere a la comunidad como el espacio en el que se vive y en el que se encuentra la escuela. Pero resulta que eso no es así. No hay como tal una relación entre estos contenidos. En algunos casos sí la podemos encontrar, en otros no. Eso también nos corresponde hacerlo a nosotros en el programa analítico. Establecer relaciones entre contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los diferentes campos formativos, porque eso como tal no viene establecido. Entonces, cuando establecemos relaciones, es posible encontrar que efectivamente hay relaciones entre los 4 campos formativos, pero también vamos a encontrar que en ciertos casos no hay esas relaciones, que solamente podemos relacionar contenidos de 2 campos o de 3. Entonces, eso hay que hacerlo en el programa analítico. Igualmente, en los programas que vienen de la SEP, que en los programas sintéticos, no hay como tal una contextualización a las comunidades, porque solamente tenemos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, esa contextualización también hay que hacerla en el programa analítico, tomando como base los problemas de cada comunidad a partir del diagnóstico. Por ende, para poder trabajar con los estudiantes y ejecutar proyectos interdisciplinarios, necesitamos primero el programa analítico que nos diga con claridad cuáles son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje prioritarios, con cuáles vamos a continuar y con cuáles esperaríamos finalizar si es que nos alcanza el tiempo en el ciclo escolar. Y también necesitamos, para poder trabajar con proyectos interdisciplinarios, tener relaciones entre las disciplinas y campos para podernos orientar en el marco de los problemas de la comunidad. Dicho esto, entonces, pasemos al segundo paso, que es el diagnóstico educativo comunitario. Nosotros estamos convencidos que este concepto es mucho más amplio que otros conceptos que se han planteado. Cuando hemos trabajado con escuelas, así es como ha surgido, que esto brinda más claridad, porque al hablar del diagnóstico educativo comunitario, se está indicando que hay que determinar tanto los problemas que tenemos en la escuela, con los estudiantes, con las prácticas, con los ambientes de aprendizaje, como también los problemas que tenemos en el entorno que rodea la escuela, con relación a las familias, la población, el ambiente y la fauna. Para poder hacer esto, entonces, necesitamos trabajar todos de manera colaborativa, organizarnos
planear muy bien las actividades que vamos a llevar a cabo para realizar este diagnóstico y emplear instrumentos. Ahora bien, es muy importante tener claridad que para hacer un diagnóstico educativo comunitario necesitamos entender muy bien qué significa comunidad. La comunidad no es la población que rodea la escuela, la comunidad somos todos, los estudiantes, los maestros, las autoridades, la escuela en sí misma, sus ambientes de aprendizaje, pero también son las familias, la población, el ambiente y la fauna, en un plano local, regional, nacional y global, teniendo en cuenta el pasado, el presente y el futuro, como también las características geográficas. Y para ello debemos entonces determinar muy bien las fortalezas y los problemas que hay en las diversas dimensiones de la comunidad, es decir, en la población y el entorno, en el ambiente familiar, en la parte académica de los estudiantes, en su formación integral, en la escuela, en los ambientes de aprendizaje y en otras dimensiones que en un momento determinado resulten relevantes. Nosotros particularmente nos hemos venido focalizando en estas 5 dimensiones. Y lo que hemos venido haciendo en las escuelas es emplear instrumentos para detectar los problemas y también las fortalezas en estas dimensiones que nos permitan elaborar el programa analítico de manera contextualizada. Entonces, para ello también consideramos las prioridades que hay en el sistema educativo respecto a la lectoescritura, el cálculo, el pensamiento crítico, el funcionamiento socioemocional y el proyecto ético de vida. Y para ello tratamos de organizar la información por cada dimensión, así como ustedes están viendo en esta tabla. Entonces, tenemos la población y el entorno, el ambiente familiar, las habilidades académicas, la formación integral, la escuela y los ambientes de aprendizaje, y luego sintetizamos la información que encontramos respecto a fortalezas y después con relación a los problemas, buscando que los problemas realmente sean problemas y no efectos de otros problemas. Entonces tratamos de ir a la raíz. Y para ello utilizamos diversos instrumentos que aplicamos de manera colaborativa, los maestros, los estudiantes, pero también buscamos la colaboración de los padres de familia y de personas de la comunidad. Por ejemplo, estudiantes que estén haciendo sus prácticas o su año de servicio social o profesionales que nos puedan apoyar en un determinado momento. Aquí tenemos una forma de organización de la información. Este es un diagnóstico que se hizo para una escuela de primaria, donde podemos ver las fortalezas y los problemas, y luego los problemas están priorizados para que nos ayuden a tomar decisiones al momento de hacer el programa analítico y también para implementar los proyectos interdisciplinarios. En población y en entorno, una fortaleza es que se ha avanzado en la conformación de equipos comunitarios que buscan gestionar soluciones a los problemas que se tienen en la localidad, como por ejemplo las basuras, pero también con líderes comunitarios se priorizaron los siguientes problemas a través de la aplicación de la técnica del taller focal, que es una técnica muy relevante para identificar cuáles son los principales problemas que tiene una determinada localidad. Y se hace con un grupo de líderes, ya sea de manera presencial o virtual. Entonces, en este caso, se priorizaron los siguientes problemas: contaminación por basuras en las calles, falta de una alimentación adecuada en las familias, lo cual está generando problemas de salud, alto nivel de desempleo, poco emprendimiento en la zona y conflictos entre vecinos. Esos fueron los problemas que se priorizaron con los líderes comunitarios a través de la técnica del taller focal. Luego se aplicó una encuesta a las familias por parte de los mismos estudiantes y se encontró que el 76% de las familias asiste a las reuniones en la escuela, pero se priorizaron los siguientes problemas. El 22% tiene conflictos o violencia intrafamiliar, que es un porcentaje bastante elevado.
el 64% de las familias tienen prácticas inadecuadas de alimentación y poco consumo de vegetales, el 73% tiene problemas para manejar las normas en el hogar, entre otros problemas. Con relación a las habilidades académicas, se encontró que en cada grado hay un porcentaje de estudiantes que ha logrado un buen nivel de comprensión de lectura. Por ejemplo, en el grado cuarto el 15%, en el grado quinto el 20% y en el grado sexto el 10%, pero también se tienen una serie de problemas significativos con respecto a la lectura y el cálculo, como los siguientes: el 64% de los alumnos no tiene el nivel esperado en lectura, el 66% no tiene el nivel esperado en redacción de textos, el 64% no tiene el nivel esperado en cálculo para el grado. Esto se hizo para cada uno de los 6 grados de primaria. Y esto mismo es importante hacerlo también en secundaria. ¿Cómo? Aplicando instrumentos concretos que nos posibiliten determinar realmente cómo es que llegan los estudiantes al grado para luego hacerles un seguimiento y acompañamiento. Con relación a la formación integral, vemos que el 69% de los alumnos casi no consume vegetales, el 34% tiene dificultades para trabajar de manera colaborativa, el 11% de los alumnos expresa alguna situación de acoso escolar, también es un porcentaje alto, y en cuarto lugar hay un alto nivel de conflictos entre los alumnos. Y con relación a la escuela y los ambientes de aprendizaje, una de las fortalezas es que se ha venido avanzando en el trabajo por problemas en esta escuela, pero falta trabajar más con proyectos y abordar problemas que articulen varias disciplinas o varios campos en los proyectos. Esto es un ejemplo, entonces, de diagnóstico. Para hacer este tipo de diagnósticos es muy importante, entonces, tener instrumentos, porque esto nos ayuda a detectar problemas frente a los cuales a veces no tenemos conciencia, que se nos pasan, que de pronto están ahí a la vista, pero no los identificamos. O puede ser también que haya problemas que necesiten un análisis para poderlos determinar. Entonces, hay que buscar instrumentos en diferentes fuentes. Una fuente es la que les estoy compartiendo, que es la página de mi Instituto de Investigación Educativa, que es CIFE, www.cife.edu.mx, es la Recursos, que es una institución con la cual yo investigo, y aquí podrán encontrar diversos instrumentos para detectar los problemas que hay en la comunidad, en las diversas dimensiones, en el entorno, en el ambiente, en las familias, en los alumnos, en los ambientes de aprendizaje, etcétera. Estos instrumentos están en Word, ustedes los pueden descargar y los pueden adaptar a su entorno, o simplemente los pueden tomar como un referente para ustedes construir sus propios instrumentos. No es necesario que se registren aquí en esta página para poder descargar los materiales, ni tampoco se lleva un registro de vuestra IP para enviarles publicidad. El tercer paso es la contextualización y el codiseño. Fíjense que nosotros hemos aprendido que es mejor abordar estos dos planos de manera articulada, no separada. Porque si lo hacemos de forma separada, vamos a tener más dificultades. Esto se hace más sencillo trabajando los dos planos de forma articulada, de forma paralela, contextualización y codiseño. Y entonces, aquí está el centro de lo que es el programa analítico. ¿Cómo hacer el programa analítico con estos dos ejes, contextualización y codiseño? Pues lo primero que hay que hacer es priorizar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje en cada uno de los campos formativos, y si estamos en secundaria, por disciplina. Luego establecer posibles relaciones entre los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los diversos campos formativos a partir de los problemas que identificamos en el diagnóstico educativo comunitario. Entonces,
no podemos establecer relaciones de forma teórica, de forma abstracta. No, estas relaciones, como también la priorización, se tienen que hacer es a partir de los problemas que identificamos en la comunidad. Y si es necesario, agregaríamos nuevos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje para abordar ciertos problemas que no estén considerados en el marco del programa sintético. Entonces, no siempre hay que agregar nuevos contenidos y PDA. Esto solamente hay que hacerlo si se requiere en función de los problemas que tenemos en la comunidad. Y por último, en el programa analítico trabajaríamos una temporalidad flexible, como lo abordé al inicio, lo cual quiere decir que no siempre hay que hacer el programa analítico pensando en todo el ciclo escolar, sino que perfectamente podemos hacer el programa analítico con una temporalidad flexible a partir de un acuerdo con todo el colectivo. Por ejemplo, si vamos a hacer el programa analítico por mes, por bimestre, por trimestre, etc. O para todo el ciclo escolar. Veamos entonces con más detalle qué implica el programa analítico. El programa analítico lo hacemos tomando como base el diagnóstico educativo comunitario. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y a partir de ese diagnóstico educativo comunitario, priorizar y organizar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que vamos a abordar, de acuerdo con la temporalidad que se haya acordado. Esto entonces nos va a permitir un programa analítico en el cual vamos a poder identificar cuáles son los PDA urgentes con los cuales iniciaríamos el ciclo escolar, luego los PDA con los cuales continuaríamos a mediados o ya en la parte final del ciclo escolar, y por último los PDA que se abordarían en la parte final del ciclo escolar si es que alcanza el tiempo, en función del seguimiento que se esté haciendo con los estudiantes. Después hay que relacionar los contenidos y PDA entre sí de acuerdo con los campos formativos a partir de los problemas que identificamos en el diagnóstico educativo comunitario. Esta relación, como lo dije anteriormente, no se puede hacer de manera teórica o de manera abstracta o buscando vinculación entre los contenidos en sí mismos. No, la relación entre los PDA de los campos formativos y o disciplinas se tiene que hacer es a partir de los problemas que identificamos en el diagnóstico. Porque de lo contrario, nos va a quedar un programa analítico teórico, quizás muy bien hecho, pero poco práctico, poco funcional, que quizás se va a quedar en el papel en muchos casos. El programa analítico tiene que ser realista y para que sea realista se tiene que basar es en los problemas que efectivamente tenemos en la comunidad, donde están los estudiantes, las familias, los ambientes de aprendizaje, la escuela, nosotros los maestros y también la población, la fauna, la flora, etc. Cuando ya vamos haciendo esto, nos tenemos que preguntar, ¿será necesario agregar nuevos contenidos y o PDA? ¿O también será que tenemos que modificar algún contenido PDA? Porque la parte de modificación de contenidos también es parte del codiseño. Y eso es algo que no hemos encontrado que se esté haciendo de forma general en las escuelas. Generalmente se ha estado pensando que el codiseño es agregar nuevos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero también hay que tener presente que el codiseño puede ser modificar
contenidos y o procesos de desarrollo de aprendizaje para que se adapten mejor a los problemas que tengamos. Y finalmente, en el programa analítico es importante proponer de una manera muy general qué posibles proyectos podríamos hacer, pero eso es de forma general, porque luego los proyectos los planean son los docentes en función de las necesidades específicas que tienen en sus grupos. Veamos entonces cómo podríamos organizar esta información. Aquí les comparto un ejemplo de organización de la información en un programa analítico. Esto es para todo el programa analítico, no es que solamente sea una partecita, porque me han estado preguntando mucho sobre esto. No, a esto, lo que están ustedes viendo es lo que hemos estado haciendo en escuelas, organizando la información. Y esto equivale al programa analítico completo, no una parte del programa analítico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos los 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Los 4 campos formativos. ¿Por qué los 4 campos formativos? Porque en el programa analítico no podemos irnos a la fragmentación, a separar las cosas, a trabajar por disciplinas o a trabajar solamente por cada campo, porque entonces eso es volver a lo tradicional, a lo que se hizo en las reformas pasadas. Hay que superar eso. ¿Y cómo lo podemos superar? Pues con este tipo de ejercicios, estableciendo relaciones entre los campos. No haciendo programas analíticos por disciplina, como hemos empezado a ver que se está haciendo en muchas escuelas, sobre todo de secundaria. No, hay que hacerlo al menos relacionando disciplinas en un campo y luego también buscando posibles relaciones entre los campos. Entonces, por eso es que aquí tenemos los 4 campos formativos. Y lo que hacemos aquí es, en primer lugar, priorizar los procesos de desarrollo de aprendizaje que son más urgentes en función de los problemas que tenemos en la comunidad. Entonces, iríamos colocando esos procesos de desarrollo de aprendizaje más urgentes con los cuales vamos a empezar el ciclo escolar. Bien, y si es secundaria, anotaríamos la disciplina para ir llevando un registro de esto y también podernos orientar. Luego, hay que establecer relaciones entre los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y estas relaciones las determinamos es a partir de los problemas que encontramos en el diagnóstico educativo comunitario, que también van aquí. En esta parte hay que recalcar que no es que primero coloquemos los campos formativos y después los problemas. No, esto se hace de manera paralela. Vamos colocando los problemas que identificamos en la comunidad y junto a esos problemas vamos haciendo la priorización de los PDA y también establecemos relaciones entre los PDA de los en las disciplinas y entre los distintos campos. Y si se quiere, podemos proponer algunos proyectos en colectivo que podríamos hacer como escuela para abordar los problemas. Pero aquí hay que tener presente
que si se propone un proyecto, no estamos en el plano didáctico, simplemente es una propuesta de proyecto, porque la planeación didáctica viene después y esa planeación didáctica no hace parte del programa analítico. O sea, aquí no hacemos ninguna planeación didáctica, porque la planeación didáctica se hace después por parte de los maestros en función de los grupos que se tengan, considerando sus necesidades específicas. Entonces, vuelvo y lo digo, porque han sido muchas las preguntas y dudas que nos han hecho con respecto a esto. El programa analítico implica que primero prioricemos los procesos de desarrollo de aprendizaje junto con sus contenidos, obviamente, teniendo como base los problemas que encontramos en la comunidad. Y luego establecemos posibles relaciones entre los procesos de desarrollo de aprendizaje en las disciplinas que conforman un campo y entre los campos, en la medida en que existan esas relaciones. Bien, eso es la contextualización. ¿Dónde viene entonces el codiseño? El codiseño también se hace aquí mismo y consiste en agregar el codiseño consiste en agregar o modificar contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje en función de los problemas que tenemos en la comunidad, solamente si se requiere. Entonces, veamos un ejemplo. Acabamos de ver un diagnóstico para una escuela de primaria. Con respecto a ese diagnóstico, que lo tenemos aquí, en esta misma escuela se hizo ya un ejercicio de programa analítico para la fase 4, con la participación de todo el colectivo de maestros. Y fíjense, se fueron identificando los problemas. Y entonces esos problemas se fueron colocando aquí. Miren, problemas de la comunidad. El primer problema es alta incidencia de conflictos y violencia intrafamiliar en la familia, que es un problema que se encontró con alta incidencia en el diagnóstico de la comunidad aplicando instrumentos, como por ejemplo encuestas a las familias por parte de los mismos estudiantes. Y también esto se determinó con base en un taller focal que se tuvo con líderes comunitarios. Entonces, este fue el primer problema, alta incidencia de conflictos y violencia intrafamiliar. Con base en este problema, entonces, se hizo una priorización de los procesos de desarrollo de aprendizaje, pero además se tuvieron en cuenta otros problemas, ¿como cuáles? Los problemas de orden académico que tienen los alumnos, que están aquí. Miren estos, el 69% de los alumnos casi no consume vegetales. No, perdón, aquí están. Una disculpa. El 64% de los alumnos no tiene el nivel esperado en lectura. El 66% no tiene el nivel esperado en redacción de textos. Y el 64% no tiene el nivel esperado en cálculo para el grado. Entonces, estos problemas académicos también fueron considerados al momento de hacer la priorización de los procesos de desarrollo de aprendizaje. De tal manera que abordando los diferentes problemas, se encontró que el ciclo escolar para la fase 4, en el grado 4, debía empezar en lenguajes con este proceso de desarrollo de aprendizaje, que dice así: 1. Elabora preguntas para localizar la información que requiere
y reflexiona sobre el uso de acentos gráficos en palabras que se usan para preguntar, como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. El colectivo de maestros consideró que se debía empezar por este proceso de desarrollo de aprendizaje para estimular la lectura a través de preguntas, porque es un área en la cual los estudiantes tienen notables dificultades. Fíjense que el programa sintético no viene así. El primer proceso de desarrollo de aprendizaje para el grado cuarto es el que ustedes vieron anteriormente. Vamos a recordarlo. Es este. Narración de sucesos del pasado y del presente. Y luego sigue descripción de personas, lugares, hechos y procesos. El colectivo de maestros consideró que es más urgente empezar por este proceso de desarrollo de aprendizaje. Elabora preguntas para localizar información. ¿Cuál es el segundo proceso de desarrollo de aprendizaje priorizado? En lenguajes, 2. Lee y analiza cartas reales y o literarias para promover también la lectura y la redacción, que es otra gran dificultad que tienen los alumnos en esta escuela de primaria. Y luego tenemos el tercer proceso de desarrollo de aprendizaje priorizado, que dice así: identifica los efectos de una situación o fenómeno planteados en la información que presenta un texto expositivo. Y el cuarto PDA priorizado es este, para el grado cuarto. Utiliza nexos, adverbios y frases adverbiales de secuencia, como luego, más adelante, después, antes, más temprano, etc. Ahí tenemos entonces los 4 PDA priorizados con los cuales en esta escuela esperan iniciar el ciclo escolar en lenguajes. Ahora bien, se tiene este problema de la comunidad, alta incidencia de conflictos y violencia intrafamiliar. Y entonces, con base en este problema, se establecieron relaciones entre los PDA de los 4 campos formativos. De la siguiente manera: en saberes y pensamiento científico, el PDA priorizado es el siguiente. Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que implican sumas o restas de números naturales. Este PDA se relaciona con este otro PDA de lenguajes, es a partir de la solución a este problema, que es la violencia intrafamiliar, en la cual van a participar los estudiantes. En ética, naturales y sociedades se tienen 3 PDA, que son los siguientes. Analiza críticamente el papel que juegan los valores y actitudes, así como las capacidades y responsabilidades de las personas en los procesos de organización participativa. Otro, conoce y analiza críticamente situaciones de discriminación por género, por la parte física o por la parte sensorial o intelectual. Y analiza las causas de la discriminación y propone acciones para promover ambientes igualitarios. Esto se va a trabajar en función de lo que es la violencia intrafamiliar, porque con mucha frecuencia intervienen situaciones de este tipo, de que falta un proceso de inclusión en la familia. En de lo humano y lo comunitario se trabajarían también 3 procesos de desarrollo de aprendizaje, que son los siguientes. Reflexiona sobre el valor de una familia y de la aportación de sus integrantes, describe los valores que distinguen a su familia y descubre situaciones de injusticia o riesgos en la relación entre hombres y mujeres. Entonces, todos estos PDA se relacionan entre sí porque aportan a la solución del problema de la violencia intrafamiliar. El primer PDA les va a ayudar a los estudiantes a identificar y comprender qué es la violencia intrafamiliar, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias.
y también cómo se podría resolver a través de un texto sencillo que los estudiantes deben aprender a identificar en sus ideas principales. Luego, en el abordaje del problema, los estudiantes van a utilizar la suma y la resta, diagnosticando el problema. Y después van a abordar cómo es el ambiente familiar respecto a la inclusión y a la igualdad, a la equidad de género, etcétera. Y con base en esto, entonces, se implementarían acciones de intervención en un posible proyecto que piensa el colectivo de maestros, que sería Juguemos en Familia. Entonces, a través del juego, con los diversos integrantes de la familia, se buscaría el acercamiento, el diálogo y también un mejor ambiente. Luego tenemos otras relaciones. Fíjense, aquí está el otro problema que se identificó en el diagnóstico, que es falta de una alimentación adecuada en las familias, donde un alto porcentaje de alumnos casi no consume vegetales. Entonces, en lenguajes se priorizó este PDA, lee y analiza cartas reales y o literarias. En saberes y pensamiento científico, indaga y describe los nutrimentos que proporcionan los alimentos que consume y contrasta esto con el plato del bien comer e identifica los que necesita incluir en su alimentación. Mejora su práctica de alimentación con base en el plato del bien comer y la jarra del bien beber. Aquí tiene 2 asteriscos y hay una explicación. 2 asteriscos significa que fue un PDA que se agregó desde cero. Y como se agregó desde cero, pues se sustenta porque se agregó. Entonces se dice que se requiere porque es un problema significativo de impacto en los estudiantes y la comunidad. Este PDA, así como está aquí descrito, no está en el programa sintético. Por eso se agregó. También se coloca con un color distinto para poderlo identificar. Luego está este otro PDA. Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto con base en sumas o restas. En ética, naturaleza y sociedades se modificó un PDA y entonces quedó de la siguiente manera. Por eso tiene también un asterisco y está en color azul. Dice, comprende la importancia de una alimentación saludable y revalora el consumo de vegetales y verduras en diversos platillos. Este PDA se modificó porque el original solamente habla de la milpa y del maíz. Y entonces el colectivo docente consideró que era importante considerar los diversos vegetales y verduras. En de lo humano y lo comunitario, uno de los PDA que se va a abordar es el siguiente: analiza las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimenticios. Entonces, todos estos PDA se relacionan con la alimentación. Y por eso es que van a contribuir a mejorar la alimentación en las familias y en los estudiantes. Y el posible proyecto que propone el colectivo de maestros es que los estudiantes realicen un huerto casero con la colaboración de los diversos integrantes de la familia. Y esto también ayudaría a prevenir la violencia intrafamiliar y a mejorar la convivencia. Igualmente, no solamente hay una priorización de los PDA en lenguajes, en los diversos campos formativos también está la priorización. Entonces, quiere decir esto que al inicio del ciclo escolar en saberes y pensamiento científico, de todos los PDA que hay en matemáticas, se va a comenzar con este PDA de las sumas y las restas. También teniendo presente que muchos estudiantes tienen problemas serios en cálculo, tal y como se encontró en el diagnóstico. Bien, cierro con esta otra parte.
El tercer PDA es en lenguajes el siguiente: identifica los efectos de una situación o fenómeno planteados en la información que presenta un texto expositivo. Este es un PDA priorizado en lenguajes y se va a relacionar con los PDA de los otros campos formativos para resolver el siguiente problema que se encontró en el diagnóstico: los altos niveles de basura que hay en la comunidad. Y entonces el colectivo propone un posible proyecto a realizar en la escuela de manera transversal en todas las fases, que sería: promovemos el reciclaje. Y hasta ahí queda el programa analítico, simplemente con la enunciación de la propuesta. Luego los maestros tendrían que planear este proyecto y eso sería el cuarto paso. O lo que es lo mismo, el cuarto plano, que es la planeación didáctica. No vemos aquí recursos, ni actividades, ni estrategias, ni tiempos, ni sugerencias de evaluación, ni criterios, ni instrumentos, tal y como se ha planteado en los últimos meses en las redes sociales y se ha estado haciendo en muchas escuelas por confusión, por falta de información, por falta de formación, etcétera. Entonces, mi principal propósito en el día de hoy es compartir lo mínimo. Esto es lo mínimo que es llevar un programa analítico. Pero frente a esto mínimo, ustedes como colectivo obviamente pueden agregar otros elementos que consideren necesarios. En mi experiencia, no es necesario agregar más. No es necesario agregar más componentes, porque vuelvo y lo digo. Es muy importante que el programa analítico sea sencillo. ¿Para qué? Para que luego podamos implementarlo. Bueno, y esto mismo podría hacerse en secundaria. Una disculpa. Muy bien, estoy aquí de regreso. Una disculpa, he tenido un poco de tos por los cambios de clima que hemos tenido en todos estos viajes recorriendo el país. Bueno, yo sé que aquí hay muchos maestros de secundaria, entonces no quiero dejar de pasar la oportunidad para hacer también una pequeña síntesis de cómo se podría hacer en secundaria. A ver, en secundaria, la prioridad es tener programas analíticos por campos formativos, en los cuales relacionemos los PDA de las disciplinas de un determinado campo formativo. Por ejemplo, en lenguajes, establecer relaciones entre los PDA de español, de inglés y de otras disciplinas. Lo mismo que en saberes y pensamiento científico, establecer relaciones entre los PDA de matemáticas, biología, química, física, tecnología, etc. Ahora bien, esto hay que hacerlo sin perder de vista la relación con los otros campos. Y entonces, paulatinamente, tenemos que también hacer relaciones entre los distintos campos en secundaria. Así trabajemos en secundarias técnicas o generales. Yo sé que esto es un verdadero reto hacerlo en estas dos modalidades de secundaria. Lo hemos vivido con el colectivo de la Nueva Escuela Mexicana, pero no es imposible. Paulatinamente, con una buena gestión, buscando aprovechar los espacios, se pueden hacer ejercicios en los cuales no solamente establezcamos relaciones entre los PDA de las disciplinas que conforman un campo, sino también haciendo vinculaciones entre los campos para que sea un proceso de formación más integral en los estudiantes. Por ejemplo, tenemos en diversos campos PDAs relacionados con la alimentación. Pues lo mejor sería que todos esos PDAs se relacionaran entre sí y que no se hiciesen varios proyectos,
sino solamente un proyecto de forma colaborativa entre los distintos profesores para trabajar todos estos PDA. Lo mismo que con relación a los problemas ambientales o a la violencia o a la falta de o a la pérdida de identidad cultural. Ahora bien, como dijimos también para primaria, los programas en secundaria vienen sin ninguna priorización y tampoco establecen relaciones entre los PDA de las disciplinas, ni mucho menos entre los campos formativos. Esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros al momento de desarrollar el programa analítico. Veamos un pequeño ejemplo para la fase 6 en secundaria, ya con esto termino. Este es un ejemplo hecho en una secundaria técnica, en la cual se logró una muy buena articulación entre los profesores. Hay que decir también que es una secundaria técnica pequeña, que no tiene muchos maestros y esto hizo posible establecer estas relaciones. Entonces, para el grado primero de secundaria, se priorizó en lenguajes comenzar en español. Fíjense que aquí ya sí aparecen las disciplinas en secundaria. Comenzar en español con el siguiente PDA. 1. Lee de manera comprensiva un texto sencillo aplicando estrategias metacognitivas. Fíjense ustedes que tiene 2 asteriscos. ¿Qué significa esto? Que es un PDA que se agregó desde cero porque se requiere en función de los problemas que existen en la comunidad, como por ejemplo un bajo nivel de lectoescritura, que hoy día es muy común encontrar en el primer grado de secundaria. Entonces, este PDA que ustedes están viendo aquí no está en el programa sintético. Fue propuesto desde cero por el colectivo de profesores. Luego tenemos en matemáticas este otro PDA. Aplica las 4 operaciones básicas de las matemáticas en un problema del entorno. Y estos PDA se relacionan entre sí a partir de este problema identificado en la comunidad, que es la alimentación poco nutritiva y balanceada que se tiene en las familias y en la escuela. Entonces, es este problema el que permite establecer relaciones entre los PDA, primero de un campo formativo y luego entre los distintos campos formativos. Entonces, es este problema el que va a posibilitar que se relacionen las 4 operaciones básicas de las matemáticas con la lectura comprensiva de un texto sencillo y luego se articulará este PDA de formación cívica y ética que dice distingue las diferencias en la calidad de vida de la población en México y el mundo, y luego este otro PDA de tecnología que dice analiza necesidades del entorno cercano para plantear un problema, investigar alternativas de solución y seleccionar la que es mejor en función de los criterios que se tengan. Y asimismo podemos ver otros ejercicios de planeación para el grado primero. Vemos aquí un segundo PDA que también tiene 2 asteriscos, que fue propuesto desde cero. Dice, elabora un informe escrito breve en torno a la solución de un problema del contexto. Como se propone desde cero, hay una pequeña justificación. Se coloca también en con un color distinto. Y aquí el problema que se pretende resolver es el alto nivel de embarazo en las alumnas de secundaria. Entonces, se establecieron relaciones entre los PDA que posibilitan que los estudiantes identifiquen, comprendan y resuelvan este problema. Y un posible proyecto que propone el colectivo es prevención del embarazo en los adolescentes. Muy bien, dejo hasta aquí. Muchas gracias por la atención y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Quiero decirle que parte de los comentarios que más resaltan aquí en el chat es el agradecimiento por este espacio, por esta oportunidad. Hay muchísimas dudas que se tenían y que sobre el desarrollo de su plática se fueron disipando. Sin embargo,